¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Estamos encantados de estar aquí abriendo esta mesa relacionada con la aceleración de la transformación digital en salud. Queremos saludar también a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando de forma online, que están conectados. Y recordarlos que tenemos un panel aquí muy especializado en el tema, con ideas maravillosas, con los que discutiremos unos 40 minutos y finalmente dejaremos otros 10 minutos para las preguntas de todos vosotros, ¿vale? Me complace presentar a nuestros ponentes de hoy. Comencemos por aquí con el doctor Manel Escobar. El doctor Manel Escobar es el director del Departamento de Radiología y Medicina Nuclear de nuestro hospital. Él es doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en radiología con énfasis principalmente en imagen oncológica y en inteligencia artificial aplicada a la imagen médica. Él es coordinador del grupo de investigación de imagen molecular del VIR y también es miembro del grupo de Radiomics del BIO. Ha participado en muchísimos estudios, yo creo que ya hemos perdido la cuenta, Manel, de cuántos relacionados con inteligencia artificial aplicada a imágenes radiológicas. Bienvenido, Manel. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos a la doctora Judith Riera. La doctora Judith es también médica adjunta del Servicio de Farmacología de nuestro hospital. Ella hace muchísimas cosas relacionadas con estudios de uso y seguridad de medicamentos y farmacovigilancia y actualmente se está enfocando toda su tesis en el Real World Data y está participando en muchos estudios también del European Medicine Agency y por lo tanto, nos hablará desde toda esta base de qué vamos a hacer para la transformación digital con el Real World Data. También participa en la task force que tenemos dentro del hospital para el tema del COVID. Y finalmente, last but not least, tenemos a la señora Teresa Ramos. Teresa es la jefa de medicina personalizada de Roche desde el 2019. Ella es farmacéutica, tiene un máster en biofarmacia y farmacocinética y también tiene un Executive MBA. Teresa ha participado también en muchísimos proyectos internacionales, ha estado en muchísimas conferencias, seguramente la conocéis porque es bastante popular hablando de estos temas en muchos foros científicos. Y bueno, los últimos 10 años ella ha estado directamente vinculada en el desarrollo de medicina personalizada en diferentes áreas terapéuticas. Recientemente está dando un impulso en todo el tema de la transformación digital en salud. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. Bueno, yo me presento también, yo soy Yolima Cosio, soy médica especialista en medicina preventiva y salud pública y actualmente soy directora de sistemas de información y de soporte a la decisión y soy también la presidenta de la Comisión de Transformación Digital de nuestro hospital, de la cual os daré 2 pinceladas. También queremos aclarar que estamos haciendo toda la mesa en castellano porque tenemos varios participantes que son de fuera de la comunidad, entonces queríamos hacerlo amplio para toda la gente que se quisiera enterar de qué es lo que estamos haciendo. Estos son nuestros ponentes. Y a mí me gusta empezar con esta frase provocadora y con esta imagen, porque seguramente cuando esperabais la mesa para hablar de transformación digital, esperabais una imagen probablemente de aparatos, de datos, de un holograma de un médico que salía de una tablet probablemente, pero a mí me gusta poner esta diapo porque quiero hacer énfasis en que la transformación digital no es un fin. Todos nos emocionamos cuando empezamos a poner cosas digitales, creemos que los proyectos están basados en eso, pero realmente a donde tenemos que ir es a que sea un medio para mejorar la atención del paciente, a humanizar la atención, a mejorar los resultados en salud de nuestra población, a mejorar la experiencia de nuestros profesionales para que puedan hacer mejor todo su trabajo. Y en eso es en lo que nos centramos en la Comisión de Transformación Digital, en dar este enfoque a toda la transformación que está sufriendo el hospital. Por eso nosotros nos basamos en 3 pilares básicos. Obviamente la transformación digital habla de poner tecnologías, pero poner una tecnología sin haber analizado qué es lo que necesita ese proceso y qué es lo que necesita ese usuario, hablando de usuarios tanto desde los profesionales que la van a utilizar como desde los pacientes o los ciudadanos que van a ser los beneficiarios, estamos hablando de una transformación que es integral, de una transformación que es sistémica, de una transformación que no solo tiene en cuenta la herramienta, sino que tiene en cuenta el proceso y las personas, que es lo más importante.
Por lo tanto, nuestra comisión con este enfoque lo que hace es canalizar las ideas que se están dando dentro del hospital para alinearlos con la estrategia. Tenemos muchísimas ideas, tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero siempre nos debemos enfocar en cuál debe ser nuestra estrategia, cómo priorizamos, cuáles son los sitios donde tenemos que entrar para dar el mejor uso de todas esas nuevas tecnologías, para dar los mejores resultados. Entonces, hablando también de personas, en esta comisión participan muchas personas de diferentes servicios y de diferentes direcciones, precisamente para dar este enfoque multidisciplinario y esta visión muy transversal de cómo se tiene que hacer esta transformación. Aquí tenemos los objetivos. Nosotros básicamente asesoramos a la dirección para definir tanto el plan estratégico como para identificar qué tendencias hay fuera y cómo podemos aprovechar esas tendencias para ayudar a crecer todo lo que es nuestro hospital, todo lo que es nuestro campus, todo lo que es nuestra comunidad sanitaria y finalmente ayudar también a hacer sostenible el sistema sanitario, que es parte de los objetivos que nosotros como hospital tenemos. Rápidamente, no me centraré en los proyectos que se están desarrollando de transformación digital en el hospital, porque realmente son muchos y no acabaríamos. Quiero decir que la comisión aportamos desde 3 diferentes líneas, desde la parte de definición de los proyectos, desde la parte del desarrollo y desde la parte de la implementación. Muchos proyectos están liderados por personas que están dentro de la comisión, otros no, pero nosotros siempre ayudamos a hacer la difusión de los proyectos y en otros en los que participamos más directamente, como por ejemplo en los primeros que están relacionados con la comunicación remota del paciente, ayudamos también a definir cómo tiene que ser esta implementación y en muchos casos a mirar qué recursos y qué fondos de innovación se pueden encontrar para esto. En cuanto a todo lo que se está haciendo relacionado con la comunicación remota con el paciente, estamos desarrollando una plataforma de comunicación que ahora tiene un nombre que no es muy sexy, que es la plataforma multicanal, que ya la cambiaremos, pero que su objetivo es precisamente hacer tanto la comunicación de temas administrativos como la comunicación y la interacción con el personal clínico. Aparte de eso, también estamos desarrollando proyectos relacionados con la digitalización de procesos transversales. Aquí seguramente habéis escuchado el Digipatix, que es la digitalización de todas las imágenes de anatomía patológica y la posibilidad de poder democratizar el conocimiento y que todas esas imágenes y todo ese conocimiento que cada uno de nuestros patólogos está poniendo ahí se pueda compartir y pueda llegar a tener algoritmos de inteligencia artificial para un mejor diagnóstico. También tenemos el proyecto MicroWatch, que hace más o menos lo mismo, pero con todo el tema relacionado con microbiología, también digitalizar toda la información que tenemos en microbiología para poder llegar a ser más eficientes en el diagnóstico y para llegar a ser más precisos también. Ya empezamos a hablar de todas esas P de precisión, de participación. Finalmente, de lo que nos hablará más el doctor Manuel Escobar, también todos los avances que estamos dando en temas de digitalización de imagen y de aplicación de la inteligencia artificial. Tenemos un área también que está relacionada con la experiencia del usuario y con la infraestructura. Siempre que tenemos estos foros, lo primero que sale es, claro, pero necesitamos tener una red que nos sirva para hacer todas estas cosas. Necesitamos tener unos ordenadores potentes, necesitamos hacer un cambio en las infraestructuras que también se están llevando a cabo y también estamos haciendo el cambio de toda la red, tanto y de la Wi-Fi, tanto relacionada con el profesional como relacionada con el paciente. Todo eso se empezó a llevar a cabo este año y el año entrante ya veremos grandes cambios y avances relacionados con esto. Hay cambios en la estación de trabajo clínico, que también los que la usan ya sabéis que hay unos cambios en la visualización y en la operativización del SAP. Hay cambios que vienen relacionados con la aplicación del Office 365, que también son avances que ayudan a mejorar la experiencia de todos nuestros profesionales. Finalmente, y como seguramente saldrá en el debate, la base de todo siguen siendo los datos. Nosotros digitalizamos para poder tener toda esa información y que esa información se convierta en conocimiento. Y por tanto también estamos llevando a cabo una estrategia de organización de los datos con los principios FAIR, de Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Todo esto también es un poco nuevo en el hospital porque tenemos muchos datos, tenemos mucha información, pero nuestras bases de datos no están organizadas para poder aplicar todos los algoritmos que necesitamos para mejorar el conocimiento. Todo esto lo estamos ya llevando a cabo y se está mejorando.
Y yo no me quiero extender muchísimo porque me gustaría mucho empezar el debate con mis compañeros. En resumen, yo quiero transmitir que el cambio que se está dando en transformación digital del hospital es un cambio sistémico, es un cambio en el que no solamente interfieren la tecnología, sino que, como os dije, en el que se centra mucho en las personas y en la mejora de los procesos. Y con esta pequeña explicación de la comisión, que ya luego preguntaréis más, doy paso a la siguiente pregunta que me gustaría que me contestara el doctor Manuel Escobar. La tabla es aceleración de la transformación digital. Manera, en el campo tuyo, ¿estamos acelerando esa transformación? Bueno, la pregunta es muy pertinente y voy a tratar de contestarla, ¿no? Si realmente estamos acelerando, ¿no? La transformación digital en el campo de la imagen médica, ¿no? En el diagnóstico por la imagen. Claro, para uno saber si está acelerando o no, tiene que ver desde dónde parte, ¿no? De dónde viene para ver a qué velocidad ha llegado hasta dónde está, ¿no? Y con eso calcular la aceleración que tiene, ¿no? Entonces, nosotros, la imagen médica, la imagen radiológica, ¿no? Que es el porcentaje más elevado de imagen médica que manejamos, nace en 1895, que es cuando se hace la primera radiografía, ¿vale? Pero no es hasta casi 100 años más tarde, en el año 93, en que internacionalmente se define el primer estándar digital que contiene información relativa a las imágenes radiológicas, que es el estándar DICOM 3.0, la versión 3.0 que es la que más se ha implementado. Es decir, durante 100 años hemos estado haciendo imagen. A partir de la década de los 70, mucha de la imagen en su adquisición era con tecnología digital, pero no la manejábamos en el flujo de información como un elemento digital, sino que, como veis allí, estábamos todavía imprimiendo, ¿no? Imprimiendo en película radiográfica o en película láser las imágenes para poder interpretarlas. Por tanto, nuestro producto, durante casi 100 años, en el fondo, lo manejábamos como un producto analógico, ¿no? Con la llegada del estándar DICOM se produce un fenómeno que digamos, en la última década del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, que es la generalización, la implementación y generalización de los PACS. ¿Qué son los PACS? Son los sistemas de archivo y comunicación de imagen. Es decir, son los sistemas informáticos que permiten de un modo estandarizado enviar el elemento imagen en ese formato DICOM que hemos visto a través de las redes. Por tanto, hemos estado durante bastantes años de final del siglo XX e inicios del siglo XXI implementando esos sistemas con ese objeto digital que es la imagen médica en nuestros entornos sanitarios. De manera que todo el flujo de trabajo que hay alrededor de la imagen médica en los servicios de radiología de los diferentes niveles asistenciales, de hospitales, de la primaria, etcétera, todo ese flujo de trabajo, no solo el elemento imagen, sino todo el flujo, con la llegada de los RIS, de los sistemas de información radiológicos, la llegada de los GIS, de los sistemas de información hospitalarios. Nuestro flujo de trabajo actual, y desde hace unos años ya, no es de ahora, es un flujo 100% digital. Todos los elementos de esa cadena de valor que tratamos de implementar con el paciente en el centro se producen en formato digital. La generación de las solicitudes de las pruebas, la citación de esas pruebas, la generación de las imágenes adquiridas en los equipos de diferentes tecnologías, TAC, resonancia magnética, ecografía, etcétera, el envío de esas imágenes a estaciones de trabajo locales o en remoto para que los profesionales, radiólogos, médicos nucleares hagan la interpretación y generen unos informes también que en formato digital van a quedar almacenados en la historia clínica. Por tanto, todos los elementos del proceso, desde hace años, son digitales. Por tanto, sí, hemos tardado 100 años en el ámbito de la imagen, pero quizás ahora estamos en un punto que vamos más allá del concepto de transformación digital del sector salud en general, en el ámbito de la imagen. ¿Y dónde estamos exactamente en el ámbito de la imagen en estos momentos? Porque, como ya digo, nuestra transformación digital ya se ha producido. Pues estamos, como tú decías antes, en el mundo de la inteligencia artificial. Es decir, en el mundo de aplicar
algoritmos, que no dejan de ser programas informáticos, sobre nuestras imágenes, sobre ese producto digital que tenemos que corresponde a datos de un paciente. En ese sentido, la aplicación de la inteligencia artificial a la imagen médica es relativamente joven. En realidad, empieza a generalizarse multitud de proyectos internacionalmente a partir del año 2015, que es hace relativamente poco. Por tanto, llevamos solo 6 años avanzando en el desarrollo e implementación de productos que de una manera automatizada o semiautomatizada son capaces de interpretar los datos contenidos en imágenes médicas. Por tanto, hemos tardado casi 100 años en digitalizarnos en el ámbito de la imagen, pero vamos a tardar muy poco tiempo en dar un salto cualitativo aplicando algoritmos de inteligencia artificial como ayuda a la interpretación y a la búsqueda de datos en las imágenes médicas. En ese sentido, en nuestro hospital, por hacer referencia a algún ejemplo, tenemos varios proyectos donde estamos testando, validando y co-creando algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la imagen, como para la detección, digamos de una manera semiautomática o automática, de tumores en radiografías de tórax, en escáneres, proyectos donde no solamente detectamos tumores, sino que tratamos de predecir cuál va a ser la evolución de ese paciente concreto que tiene esa lesión concreta a partir del análisis de muchos datos de muchos tumores de muchos pacientes que tenemos y que podemos interpretar mediante la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y para concluir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? Porque no es que sea un futuro próximo, sino que es un futuro en continua evolución. Vamos a la conjunción y a la generación de algoritmos que recojan datos de múltiples fuentes, no solamente de la imagen radiológica, sino datos genómicos, proteómicos, metabolómicos, clínicos, etcétera, para poder hacer lo que todo el mundo habla, que es la medicina personalizada. Eso solo lo podemos hacer y lo vamos a desarrollar utilizando la inteligencia artificial aplicada a esos millones de datos. Y con esto cierro mi intervención simplemente para situar dónde estamos en la transformación digital en la imagen médica. Muy bien. Bueno, es positivo todo esto. Yo siempre que hablo con Manuel me quedo muy ilusionada porque hay esa sensación un poco de ¿cuándo llega el holograma del médico? Venga, venga ya. Y la transformación digital parece que es una cosa que va lenta, pero cuando vemos realmente las cosas que se están haciendo es que te llena de energía positiva de decir, sí, realmente esto ya está aquí, estamos digitalizados y además ya estamos aplicando toda esta inteligencia para ayudar a desarrollar y a impulsar toda la ciencia, la medicina y los resultados. Muchas gracias, Manel. Ya continuaremos con la discusión. Ahora me encantaría escuchar a la doctora Judith Riera. Cuéntame, Judith, esto tú desde la Comisión de Transformación Digital y desde tu papel como médica en el hospital, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos un poco. Pues con el permiso, yo me situaré allí de pie. Bueno, como ya anticipaba, ¿no?, el doctor Escobar, ahora estamos en una etapa donde se habla solo de aceleración de transformación digital. Sin embargo, hace muchísimos años que esta existe, pero ahora realmente el motivo de que empecemos a hablar de aceleración y no transformación simplemente, realmente ha sido una moda que ha salido a raíz de la pandemia, porque ha sido un poco una presión a hacer esta aceleración, a ir más rápido, reaccionar como sistema sanitario. Entonces, la transformación digital, hace unos años, poniéndome a hacer revisiones de qué se hablaba hace, por ejemplo, 10, 20 años para preparar esta presentación, me veía casi toda la bibliografía enfocada como transformación para empoderar al paciente, hacerle más responsable de su propia salud. Esto no digo que esté en contra, pero solo me he dado cuenta que con la transformación de la que se habla ahora realmente, este concepto ha evolucionado y ahora no se enfoca solo en empoderar al paciente,
sino también a integrar todo el entorno asistencial, todo el sistema sanitario en beneficio de este. Y esto ya nos atañe a todos, como personal seamos médicos, seamos enfermeras, celadores, enfermeras, lo que sea. Entonces ya nos atañe a todos como ciudadanos, transversal, integral. Por tanto, debemos ser conscientes que el concepto de telemedicina y digitalización de la salud no se termina con la visita por móvil o el holograma en la tablet de nosotros hablando con el médico, sino que tiene un alcance mucho más integral de todo el entorno de salud a nivel nacional, incluso mundial. De manera que ya no es un carril único donde se busca propiciar la comunicación del médico con el paciente, como vemos, ¿no? Pues en esta pantalla, sino ya convertirse, que la salud sea en muchos carriles por los cuales todos podemos transitar, tener una relación más fácil, una mejor experiencia sanitaria de los pacientes cuando entran y contactan con el sistema de salud para que acaben mejorando su bienestar, diagnóstico, pronóstico. Bueno, entonces en este punto, con esta transversalidad en la que todos nosotros participamos y en la que nos vemos y veremos más afectados, se crea desde el punto de vista del paciente, si nos situamos desde su entrada, primer contacto con el sistema, este entra en lo que llamamos el Patient Journey, es decir, el diario de navegación en la salud del paciente que se empieza a digitalizar, sea desde ir a una consulta, consultas externas, entrar por la puerta de urgencias, tener que someterse a una prueba diagnóstica, todo esto constituye un canal al cual se tiene que ir enfrentando el paciente. Y en diferentes puntos tendrá que irse enfrentándose con distintas tecnologías como las que ya estaban mencionando los doctores Cosillo y Escobar. Por ejemplo, un paciente al entrar se puede encontrar con una gran variedad de tecnologías diagnósticas y con esto hablamos desde aplicaciones para los smartphones, visitas con telemedicina, registros con smartbands, por ejemplo, sometimiento a secuenciación genética a partir de la cual se analizará su perfil personalizado. Y ya podéis anticipar que esto, tanto para los pacientes que antes no estaban digitalizados en otros entornos de sus vidas, puede ser algo muy difícil. En pacientes que ya están más avezados a utilizar las tecnologías en otros ámbitos, como en su entorno laboral, educativo, igual tendrán más facilidad en integrarse en este proceso, pero para los demás constituirá un verdadero reto a todos los médicos asistenciales tener que actuar, aparte de como médicos, en mi caso, como integradores, introductores del paciente en este sistema de tecnologías al cual se irá enfrentando el paciente. Porque una parte la desarrollaremos nosotros, los algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, pero otros como las APPs, controles videográficos, telemáticos, visitas digitales con el paciente, esto tendrá que tener un rol muy proactivo con el paciente y, por tanto, conllevará tanto ventajas como inconvenientes o limitaciones que tenemos que salvar. Entonces, ya vemos que la telemedicina es únicamente la primera entrada, pero esto acaba desarrollándose en diferentes tipos de sensores, de diferentes tipos para los pacientes, cosas que puede llevar el paciente, herramientas de rehabilitación robótica. Todo esto requiere una familiarización, una introducción y un perfil tecnológico más allá del médico y habilidades comunicativas con el paciente. Aquí, en todo el proceso del que es el patient journey al que se debe enfrentar el paciente cuando contacta por primera vez con el sistema de salud, ya veis que hay 1000 variaciones, 1000 ramas en las que se pueden derivar, si ocurre un embarazo, si recaen en su enfermedad, si tienen algún problema de salud mental, cirugías, nuevos diagnósticos. Hasta ahora todo esto se enfrentaba con bastante sobrecarga del sistema sanitario, muchas consultas, muchos viajes de los pacientes al hospital y esto es más difícil de conciliar en sus vidas. Y todo esto tenemos que intentar incrementar el bienestar con esta transformación digital hacia la que nos dirigimos. Y aquí por poner he puesto solo unas cuantas flechas de los distintos procesos, cómo se relacionan con ciertos recursos digitales, pero realmente era para no abarrotar la diapositiva porque casi todos pueden tener cabida en todos los pasos a los que se va a enfrentar el paciente. Bueno, intentando hacer dentro de la comisión un mapa de necesidades del hospital en lo que es la transformación digital
y intentando crear nuestro propio patient journey, cómo es, cómo debería ser, nos fuimos encontrando con algunos hándicaps así generales que igual son aplicables a otros entornos que están intentando hacer la transformación digital. Primero de todo, el hecho de conciliar procesos presenciales y telemáticos. Ahora que estamos en medias de esta transformación, el paciente va a tener que enfrentarse tanto a visitas presenciales como telemáticas y esto puede traer a un montón de incongruencias, como por ejemplo tener una prueba telemática y a la vez una visita presencial o inversa. Y esto debe organizarse y optimizarse muy bien desde el punto de vista, sobre todo, administrativo, asistencial. Aparte, una garantía de privacidad. Como sabéis, durante el proceso asistencial sanitario de los pacientes muchas veces se tiene que compartir mucha documentación, desde no solo consentimientos informados, ¿no? que son como los símbolos eminentes del proceso ético de participación en la investigación de los pacientes, sino también tratamientos, recomendaciones de dietas. Hasta ahora a los pacientes se los hacíamos llegar con un papel simplemente, con la Meva Salud, que está empezando a ser una herramienta que van usando más, pero hay ciertos colectivos a los que seguro que veis más difícil llegar, sea por edad, sea por educación, por entorno cultural, por lo que sea. Y esto será algo que tendremos que salvar también. Porque el hecho de poder compartir, por ejemplo, los procesos de control de la medicación, control de los diagnósticos con el paciente, imaginaos que desde una aplicación podemos recibir las introspectivas que tenga el paciente sobre el tratamiento que está haciendo, si se siente mal, si necesita un cambio, puede haber un feedback mucho más ágil entre el sanitario y el paciente, sin que eso signifique una movilización de la consulta y pueda ser pues, mucho más alcanzable y respondible. Bueno, si no me queda también mencionar, ¿no? estos libros y el ordenador, que aún en el hospital hay cierta resistencia tanto por temas administrativos como por temas de costumbres, ¿no? a abandonar el papel, porque simplemente que empecemos a usar el ordenador y escanear cosas no significa que ya hayamos entrado en este proceso de automatización y transformación digital adecuadamente. Así que esto va más allá. Y bueno, finalmente tener en cuenta que, claro, nos encontraremos a la hora de implementar todos estos, más allá que algoritmos, todos los dispositivos a los que tendrá que utilizar el paciente, que hay algunos que puedan tener discapacidades, limitaciones. Con limitaciones no solo me refiero a limitaciones de movilidad, minusvalías, sino también entendimiento, comprensión cultural, con todo lo que se tendrán que enfrentar. Discapacidades, por ejemplo, auditivas, visuales, ¿cómo manejaremos una teleconsulta con pacientes de este tipo? Se tiene que hacer este cambio con mucha delicadeza, tiene que ser personalizado, centrado en las personas y no generalizar para todos lo mismo. Bueno, como veis, esto es un reto de combinar lo que es la atención a la persona con la atención a distancia, de una manera eficiente también para el sistema. Bueno, y ya para acabar, esta imagen me gusta mucho porque refleja cómo a través de la digitalización vamos abordando distintas esferas de la persona que no solo podéis ver que no son solo sanitarias, sino también ambientales, contexto social, sean antecedentes, sean entorno familiar, por ejemplo, cómo se convierte en un conjunto de datos, algoritmos, tomas de decisiones de las herramientas digitales para acabar revirtiendo en el propio paciente, que tiene que ser ante todo, y la propia persona, que tiene que ser ante todo el foco de la digitalización. Así que, bueno, dejo esta frase como para lanzar como discusión después, que es salud digital. Digital es solo un camino, pero para acabar mejorando la salud de las personas, no solo para volvernos ordenadores, tratarnos a distancia. Muchas gracias, Judith. Bueno, fascinante este enfoque de la persona y este baño de realidad que nos ha dado Judith con lo que nos enfrentamos realmente cuando hacemos la transformación. Ya lo decías muy bien, todo el cambio cultural, todas las necesidades de los cambios de los procesos tienen que ir de la mano de ese cambio tecnológico. Muchas gracias, Judith. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta ahora Teresa, cómo está haciendo toda esta transformación digital en Roche. Bueno, es una perspectiva muy diferente, bueno, muy diferente, no mentira, quito el muy. Es una perspectiva muy holística, ¿no? Porque si realmente yo represento a Roche, que es una compañía, como bien sabéis, biofarmacéutica, pero también tiene el pilar del diagnóstico, ¿no?
Y si no predicamos con ejemplo y si no impulsamos esa digitalización a nivel de nuestra cadena de valor, es muy difícil que podamos ayudaros y facilitaros esa transformación a nivel de ecosistema sanitario, ¿no? Entonces, lo que quería mostrar en esta primera diapo, que no para nada quiero que la leáis con atención, pero sí que de alguna manera esa digitalización es clave para nosotros en cada uno de los puntos de nuestros procesos, de nuestra cadena de valor, porque tenemos una misión muy ambiciosa en Roche, la verdad yo creo, y ahí hay compañeros de Roche, que es proporcionar, ofrecer de 3 a 5 veces más beneficio para los pacientes a la mitad de coste para el sistema sanitario. O sea, imaginaos, ¿no? Es muy ambicioso y eso pasa por la digitalización. Porque ese 3 a 5 veces más beneficio para los pacientes significa más moléculas, más tratamientos, en diferentes nichos para nada blockbuster, nichos huérfanos, donde hay una gran necesidad médica y solo podemos conseguir esa eficiencia a través de la digitalización, ¿no? Y aquí, en este diagrama, pues lo que voy a hacer es algún ejemplo sobre los primeros aspectos que veis en la parte izquierda de la gráfica, ¿no? En el desarrollo, en las fases tempranas de investigación y desarrollo clínico, que es ahí donde vamos a ser muy eficientes en identificar, en hacer el descubrimiento de nuevos abordajes terapéuticos, y en la parte final, que es la que más me ocupa a mí, ¿no? Que es esa parte, la verde, ¿no? A partir de lo verde, que es ese patient journey del que hablabas tú, Judith, ese viaje personalizado del paciente que se inicia con una identificación lo más temprana posible de ese paciente, porque cuanto más temprano lo identifiquemos, mejor resultado en salud vamos a obtener. El diagnóstico exhaustivo de ese paciente, que a través de la digitalización, y ahora miro a Manel, vamos a poder extraer muchos más biomarcadores digitales, mucha más información a través de la imagen radiológica. El segundo capítulo verde, que pone tratamiento y apoyo soporte a la decisión clínica, es crucial, porque cada vez estamos en la era de más datos procedentes de diferentes fuentes, pero cómo ordenamos todos esos datos y los disponemos amablemente, ¿no? Para que los profesionales sanitarios tomen la mejor decisión, la decisión más informada, ¿no? Con mayor garantías para ese paciente, ¿no? Entonces, esa es una parte en la que también estamos trabajando. Y la última, que parece un añadido, y es que lo es, porque lo hayan, con la ayuda de Bárbara, lo hemos añadido en el último momento, se me había olvidado, y es de lo que voy a ahora hablaros un poquito más, la monitorización remota de ese paciente, ¿no? O sea, el empoderamiento, del que tú también hablabas, Judith, digital de ese paciente, para que realmente sea un actor de su proceso de enfermedad, que participe de las decisiones clínicas y que solo por el hecho de estar conectado y acompañado digitalmente por parte de su equipo clínico va a generar una experiencia totalmente diferente para él, ¿no? Y eso va a redundar en una mayor vinculación de ese paciente, en una mayor adherencia al tratamiento y seguro un manejo más óptimo de su sintomatología, ¿no? Y entonces os traía algún ejemplo sin querer, y voy a pasar muy por encima, no os asustéis por la cantidad de información en las imágenes. De esa parte inicial de investigación, de ser muy eficientes en esa investigación, os traía un ejemplo que no se lee nada, como podéis ver, pero os traigo un ejemplo de cómo ser eficientes en el campo de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo vamos a ser mucho más eficientes estableciendo endpoints, no solo los endpoints clínicos, ¿no? De cuál es la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, sino endpoints digitales? ¿Y cómo vamos a obtener esos endpoints digitales? Pues empoderando al paciente a través de dispositivos móviles, a través de dispositivos portátiles, incluso con gamificación. Y todos esos datos adicionales a los que ya tradicionalmente recabamos en esos ensayos clínicos nos van a permitir un seguimiento de la progresión de la enfermedad mucho más preciso, mucho más sensible y mucho más objetivo, ¿no? E incluso vamos a ser capaces de identificar hallazgos, eventos, que sin esos dispositivos móviles y sin ese empoderamiento digital del paciente no detectaríamos y no los podríamos capturar en ese ensayo clínico, ¿no? Ese es uno de los aspectos que, aunque no nos toca tanto aquí, ¿no? pero sí también ese impulso digital en el desarrollo clínico de las moléculas. Y luego os traía un ejemplo que es un ejemplo de base de datos longitudinal del paciente oncológico end-to-end, que se llama Flatiron Health. Muchos de vosotros seguro que habéis oído hablar de ella, ¿no? Y la gracia de esta base de datos es que integra, por supuesto, datos estructurados procedentes de historia clínica electrónica, datos no estructurados, mucho procedente de radiología, de informes radiológicos, de informes de alta, de notas del clínico, pero también algo que tú también has mencionado, Judith, que eran todos esos aspectos, datos del entorno social, del ambiente, que también forman parte de ese patient journey, ¿no?
Ahora mismo esa base de datos ya tiene más de 3 millones de informes de paciente, o sea, es una base de datos potentísima. Participan muchísimos hospitales a nivel de Estados Unidos, más de 280 comunitarios, más de 2.000 clínicos recabando datos para esa base de datos y 7 instituciones académicas. Y eso al margen del gran poder, ¿no? y de la implicación de todo el ecosistema sanitario en la creación de esa base de datos, la gracia es el uso que le das a esa base de datos. Aquí se ha desconfigurado, no hemos sido capaces pero yo os lo voy a traducir. Una de los primeros beneficios de disponer de una base de datos de esta potencia y calidad es poder ser mucho más ágiles a través de la evidencia del mundo real, del real world evidence, ser mucho más ágiles a la hora de acercar la innovación al paciente con aceleraciones de las aprobaciones tanto de los fármacos como de los nuevos elementos digitales o diagnósticos que estén disponibles, ¿no? Y eso va a ser gracias a poder mirar a una base de datos de vida real y poder hacerle preguntas a esa base de datos, ¿no? Luego la investigación clínica, que no se ve, es la segunda cajita de abajo, pero la investigación clínica también podemos confirmar hipótesis haciendo preguntas e interrogando esa base de datos. Podemos incluso diseñar un ensayo clínico en las que el brazo control sea sintético, proceda de esa base de datos, de modo que abaratas mucho el coste del ensayo y lo haces mucho más rápido. Y la última caja, que tampoco se ve, que es para mí una de las potencias máximas de disponer de una base de datos así, es el cuidado del paciente, ¿no? Poder realmente en la vida real impulsar un cuidado del paciente personalizado y basado en valor. ¿Cómo? Si podemos generar modelos predictivos alimentados por esta base de datos, el clínico puede enfrentar su caso, el paciente que tiene frente a sí, con todos los pacientes similares que están incluidos en esta base de datos, ¿no? Y ese modelo predictivo le puede sugerir opciones, ¿no? Mostrando cuál fue el resultado clínico obtenido para cada uno de esos patient journey, ¿no? Y esta es la parte de desarrollo clínico, pero lo que os traía también son un par de ejemplos, no me voy a alargar mucho más, de esas últimas partes de ese viaje del paciente personalizado, ¿no? Como es el diagnóstico y el soporte a la decisión clínica, ¿no? Y aquí empezaríamos en esta diapo a leerla de forma inversa, ¿no? Empezaríamos por la derecha, por esta parte de aquí, a ver si soy capaz de señalarla, ¿vale? Que es lo que os estaba explicando ahora, ¿no? Esa base de datos de Flatiron, que también os tengo que decir que ahora tiene una spin-off. Desde hace 2 años se está desarrollando una base de datos similar, pero en el entorno europeo, por parte de 3 países, y a 2 años vista ya tendremos una riqueza, espero que similar a la que tenemos en Estados Unidos, para poder toda la comunidad científica, interrogar esa base de datos europea, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es que con esa base de datos tan potente end-to-end del paciente oncológico, enriquecida también con datos genómicos, en nuestro caso nuestra herramienta es Foundation Medicine, ¿no? Integramos también los datos genómicos en esa base de datos clínico-genómica. Además, enriquecer ese conocimiento del que antes hablaba Yolima, ¿no? O sea, de esa base de datos, lo potente es que sea cuanto más rica, más conocimiento va a generar, pues enriquecerla con otros elementos digitales, ¿no? Y ahora sí me dirijo a la parte inicial de la diapositiva, ¿no? Pues algo que ya ha mencionado Manel, ¿no? Enriquecerla con herramientas de patología digital que almacenen esas imágenes digitales. Y en este caso no es imagen in vivo, es imagen histológica, y el diseño de algoritmos de inteligencia artificial para poder interpretar e identificar biomarcadores concretos, histológicos en este caso, como el PDL1 o ER2 o los que queramos desarrollar. El segundo aspecto digital sería esos datos genómicos que muchas veces son de difícil interpretación, y afortunadamente la tecnología nos permite hacer abordajes muy amplios del genoma humano. Pues disponer de herramientas como es Navify Mutation Profiler, que traducen esos datos genómicos en una decisión de tratamiento o en una inclusión en un ensayo clínico, ¿no? Y el tercer elemento digital que también enriquece esta solución sería el Navify Tumor Board, que lo que hace es integrar la información radiológica, la información clínica, la información de anatomía patológica, junto a ensayos clínicos, literatura, para disponer esa información amablemente y que el clínico pueda tomar la mejor decisión con toda la información accionable de la forma más
fácil, ¿no? Y más fácil posible. Y ya la última diapo, no me extiendo más, es la última parte que había añadido, que es este empoderamiento digital del paciente, ¿no? Estamos trabajando en Roche en 3 ámbitos, en oftalmología, en neurociencias y en oncología, en el desarrollo de herramientas que permitan esa conexión remota y digital con el paciente, ¿no? Cada una de estas herramientas, el Home Vision Monitor en oftalmología, Floodlight en esclerosis múltiple, que vosotros además sé que el Vall d'Hebron ha sido un partner, un socio científico clave en generación de la evidencia clínica de Floodlight para esclerosis múltiple, como decía, en neurología, y luego el Digital Patient Monitoring Tool para oncología, aunque tienen matices, ¿no? Por ejemplo, la solución para oncología contienen más información para educar al paciente, para que autogestione su sintomatología, o sea, es más potente en esa parte educacional, pero todas las herramientas comparten la misma filosofía, ¿no? Es dotar al paciente para que realmente forme parte de la decisión, ¿no? Y que sea un driver de su patient journey, de alguna manera, acercarle más a nivel digital con el sistema sanitario, con el equipo clínico. Para el clínico, este tipo de herramientas lo que hace es que dispongan de una información a tiempo real para la toma de decisión, para informar la toma de decisión diaria, para identificar a aquellos pacientes que necesitan, o sea, estos sistemas normalmente tienen un triaje basado en normas, en reglas, ¿no? Y alerta este sistema al clínico en el caso de que haya algún paciente que haya progresado su enfermedad o que haya cambiado su condición clínica, ¿no? Y eso le ayuda a identificar y a destinar sus recursos al paciente que más lo necesita y le libera de tiempo para el tiempo imputarlo, bueno, Judith, esto tú sabes mucho, para el tiempo realmente imputarlo en calidad de interacción con el paciente, ya sea virtual, ya sea presencial, ¿no? Y la parte también interesante de esto es el beneficio que tiene para los gestores sanitarios, ¿no? Que en realidad un paciente más controlado, más vinculado, más empoderado, normalmente pues, tiene una mejor calidad de vida, maneja mejor su sintomatología, se maneja mejor la sintomatología, eso redunda en menos hospitalizaciones, menos visitas a urgencias y en un coste directo menor para el sistema sanitario, ¿no? Y eso está demostrado y solo os traigo ya este dato, que Floodlight lo dejamos, pero que os traía el dato de la herramienta de Digital Patient Monitoring en cuanto a resultado clínico, solo por el hecho de que el paciente esté conectado digitalmente al sistema sanitario y disponga de esta herramienta de reporte de su sintomatología y de su calidad de vida asociada a la salud, ya tiene un impacto en mediana de supervivencia, ya mejora con el mismo tratamiento, sin cambiar la cohorte que está digitalizada y empoderada, mejora su mediana de supervivencia en 5 meses, ¿no? Imaginaos la de cosas que podemos hacer con este tipo de herramientas, sin contar con esos costes directos que mejoran mucho o con otros índices, ¿no? Económicos. Y con esto ya acabo yo, Lima. No sé si te he respondido o no. Pero clarísimamente es súper interesante, Teresa, todo lo que estáis haciendo, predicar con el ejemplo, la digitalización desde toda la parte del proceso que tenemos en Roche, lo de empoderamiento del paciente, que creo que es básico, volveremos sobre ese punto, y la base de datos me dejó con mucha curiosidad. Yo creo que tenemos muchas preguntas de esto, pero como ya has escuchado un poco hablar de todos los beneficios del paciente, yo creo que aquí hay bastante tela para cortar. Yo creo que ha sido bastante clara en todo lo que esto puede ayudar, no solo a los pacientes de forma individual, sino a crecer el sistema sanitario. Pero sí que me gustaría, Manel, que desde la perspectiva de imagen, porque puede ser algo un poco más intangible para nosotros como ciudadanos y como pacientes, y como tenemos muchas personas que no son del ámbito de la salud y que son ciudadanos y pacientes que nos están acompañando, me gustaría que tú les explicaras desde tu ámbito qué beneficios tienen ellos de que se esté haciendo inteligencia artificial en Vall d'Hebron con sus imágenes. ¿Esto para qué les sirve, tanto a nivel individual como a nivel de sociedad? Muy buena pregunta y me voy a tener que pensar la respuesta porque no es fácil contestarla. Primero decir que para el gran público la gente debería saber que el 85% de los diagnósticos que el sistema sanitario hace están basados en gran parte en una prueba de imagen. Es decir, que para llegar a diagnosticar a un paciente una patología, en el 85% de las veces, una prueba de imagen es un elemento muy importante para poder hacer ese diagnóstico.
Por tanto, digamos que a todos, como ciudadanos, nos interesa que esos diagnósticos basados en imagen sean lo más certero posibles. ¿Bien? Esto por un lado. Por otro lado, la tecnificación que se ha producido en el ámbito del diagnóstico por la imagen, ¿no? con máquinas capaces de generar imágenes de mayor precisión, ha hecho que se aumente el volumen de imágenes que los especialistas en imagen tenemos que interpretar. Ese aumento del volumen en imágenes ha llegado a tal dimensión que hoy en día no siempre hay un especialista en diagnóstico por la imagen detrás de la interpretación de una imagen, lo que puede redundar en un fallo o en un error o en un no diagnóstico. Hemos llegado a un punto a nivel mundial en que para nosotros, los especialistas en imagen, es casi imprescindible disponer de herramientas inteligentes, ¿no? Desde el punto de vista de inteligencia artificial, para que nos ayuden a abarcar la interpretación de todas las imágenes que deberíamos abarcar. Por tanto, aunque para el gran público pueda estar lejos, ¿en qué me beneficia a mí que se haga un algoritmo y se aplique a la interpretación de una imagen? En el fondo les va un correcto diagnóstico. O sea que no es menor lo que estamos hablando. Y por otro lado, todo el tema de la radiómica que hemos hablado antes, es decir, el obtener biomarcadores de la imagen. ¿Qué significa esto para la gente? Significa que nuestras imágenes contienen probablemente datos que el ojo humano no es capaz de evaluar, no es capaz de sacar conclusiones de esos datos. Necesitamos algoritmos de inteligencia artificial que analicen millones de imágenes en búsqueda de datos que nos van a servir para poder hacer lo que hablábamos antes, una medicina de precisión, personalizada y preventiva. O sea, que seamos capaces de predecir cómo le va a ir a ese paciente a través del simple análisis de una imagen. De modo que el valor añadido desde el punto de vista de la transformación digital y la inteligencia artificial aplicada a la imagen sobre la vida concreta de nosotros como ciudadanos y potenciales pacientes es muy alto. Fantástico, yo creo que queda bastante claro. O sea, yo como Yolima, si me voy a diagnosticar aquí en uno de los mejores hospitales, voy a tener la misma probabilidad de que el diagnóstico sea certero que si voy a otro hospital donde quizás no tengan tanto expertise, pero que se puedan aplicar esos algoritmos que han aprendido. Lo que demuestran todos los estudios publicados hasta la fecha sobre evaluación de algoritmos de inteligencia artificial es que la combinación del algoritmo con el profesional tiene una eficacia mayor que el profesional solo. Y esto es un mensaje que me gustaría que la gente tuviera claro. Y esto, Manuel, me da pie para otra pregunta que te la voy a dejar para que te la pienses ahora. ¿Reemplazará la inteligencia artificial la inteligencia natural? Lo dejamos en stand-by y nos vamos con Judith. Judith, mira, durante tu presentación me pareció muy interesante todo lo que hablabas de las barreras cuando empezamos a mirar todo lo de la implementación de la telemedicina, de la atención remota, y también hablabas de toda la parte de humanización. Pero hay una parte que quisiera preguntarte específicamente. Decías que los profesionales nos íbamos a tener que enfrentar con que teníamos que ayudarle a los pacientes probablemente con ciertas herramientas, que los pacientes también se iban a encontrar durante su journey por el hospital o por el proceso de diagnóstico, por la primaria, con la utilización de ciertas cosas con las que probablemente no estaban familiarizados. ¿Tú crees que se necesitarán nuevos perfiles o que tenemos los perfiles adecuados para hacer este cambio cultural desde tu perspectiva y tu vida diaria? Por ejemplo, o sea, ¿crees que los médicos ahora tendremos que estudiar algo de ingeniería, por ejemplo? Ahora poniéndolo dramático, pero un poco necesitamos otras habilidades que quizás en las pensum de formación, en los currículos de formación no están contemplados. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, realmente o alargamos un poco más nuestra carrera, ¿no? Ya como sugieres. Pero vaya, sin duda pienso que sí que dentro de lo que es el marco de la salud tenemos que tener una formación ya más transversal, porque al fin y al cabo estas tecnologías, como refleja perfectamente el doctor Escobar, tendrán que formar parte de nuestro día a día como médicos o como profesionales sanitarios, no solo de cara al paciente.
aunque sí que es verdad que no sé exactamente cómo se manejará esto dentro del sistema o cómo se deberá reestructurar, porque está claro que tendremos que ya destinar una parte de nuestro tiempo, nuestra labor. Uno de los focos será comunicarnos con el paciente, hacerle familiar con, por ejemplo, una mujer embarazada que quiera hacer su seguimiento ecográfico con alguna aplicación móvil. Por ejemplo, tendremos que enseñarle a esta persona y adaptarnos a su nivel de cultura digital que tenga. Y esto me temo que, claro, no puede ser una tarea con la que se busque más sobrecarga al profesional sanitario, porque si precisamente estamos buscando estas herramientas para que nos sea más fácil diagnosticar, mejorar el bienestar del paciente, poder atender a más pacientes, llegar a más gente, esto sería una sobrecarga por el otro lado. Así que creo que el sistema tiene que tener una actitud delicada al respecto, porque hasta ahora, por ejemplo, para formar en la utilización de ciertos dispositivos, el personal de enfermería, el personal de farmacia, es quien atiende al paciente, quien lo forma, aparte del médico en ciertos contextos, ¿no? Y ahora no sé exactamente quién se espera que coja este rol, al menos en las consultas lo que he ido viendo es que son más enfermería y el propio médico el que explica al paciente a qué se va a enfrentar. Y aquí, en el término de a qué se va a enfrentar el paciente, también me gustaría hacer el énfasis que durante este Patient Journey tendríamos que tener la delicadeza de no abarrotar de información al paciente, porque ya veis que se va a tener que enfrentar a seguimientos, no sé, desde la aplicación, controles de medicación a distancia, consultas, aplicaciones móviles. No podemos abarrotarle todo al principio. Tenemos que saber dar la información correcta en el momento correcto, teniendo en cuenta el contexto de este paciente. Y esto también es algo muy delicado que igual que tenemos que ser buenos comunicadores de la enfermedad con el paciente, tendremos que saber ser buenos comunicadores de la tecnología con este. Así que pienso que debería abordarse desde considerando hacer formaciones específicas a los profesionales, esto sin duda, tanto para la tecnología que vamos a usar nosotros como la que va a usar el paciente, y después tener muy claras las horas soporte que se va a dar a estos profesionales para formar a los pacientes. Igual que se han hecho grupos de pacientes expertos, igual se debería crear un grupo de expertos en tecnología para también propiciar que se formen entre ellos, que sea algo más integral, no solo un tú a tú con el paciente, y así alcanzar a más población. Esta podría ser, pues, Muy buenas alguna ideas, cosa a Judith. plantear, pero es algo que tenemos que ver cómo evoluciona e ir con mucho cuidado, Muy bien. anticiparnos al impacto. Me parecen muy buenas ideas, Judith. Muchísimas Lima, gracias. ¿puedo hacer una Claro. sobre? Absolutamente me sumo, hay nada que decir, pero es que quería compartir algo que me sorprendió mucho. La semana pasada, en Congreso AMIFE, en el que tú también estuviste, uno de los impulsores de la transformación digital en Sant Joan de Déu explicó que habían implementado una sala de control, como una sala de control de vuelo, ¿no? En la que tenían la visión de todos los de planta, de UCI, reanimación, urgencias, ¿no? Y que para mejorar los procesos, para que los profesionales tomaran las decisiones de una forma más ágil, teniendo en cuenta la foto completa, y que participaban 14 perfiles profesionales diferentes. O sea que ahora tendríamos que englobar en la ecuación matemáticos, físicos, ingenieros biomédicos, biotecnólogos, o sea que era un trabajo colaborativo el que esa transformación digital llegara a ese punto, ¿no? Sí, sí. De hecho, en un congreso también al que asistí el año pasado se lanzó la idea de crearse una nueva especialidad médica que fuera la medicina computacional, por ejemplo. Igual podrían haber ingenieros médicos, no sé. Ya los hay, ya estos perfiles yo creo que van surgiendo cada vez más. Son poco conocidos, pero la verdad es que ya existen y tenemos muchos otros que combinan los conocimientos de diferentes áreas y que nos ayudan de puente para que hablemos todos el mismo lenguaje. Yo voy a aprovechar para hacer una cuña publicitaria relacionada con el tema de la formación. Precisamente dentro de la comisión estamos haciendo el plan de transformación de la teleconsulta, cómo debe ser el modelo que nosotros queremos para nuestros pacientes, porque insisto mucho en que no es solamente hacer una videollamada, es cómo comunicas al paciente a través de una cámara. Todas estas habilidades que no nos las enseñaron cuando hicimos la carrera, ahora nosotros, gracias a la ayuda también de Roche, estamos haciendo formación de nuestros profesionales para enseñar todas estas aptitudes, actitudes, habilidades, para que realmente la experiencia de, en este caso, la teleconsulta, la telemedicina, sea una cosa positiva para los dos. Muchísimas gracias, Judith.
Bueno, Teresa, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos un poco de esa base de datos, porque yo creo que todos estamos encantados de tener datos de muchísimos lados, pero siempre nos encontramos con muchas barreras de cómo hacemos esto. Hay temas legales, hay temas de colaboración público-privada, hay temas de gobernanza de los datos. Cuéntanos un poco cómo se está llevando a cabo, sobre todo la europea, con qué barreras y cómo haber solventado estas barreras para esta creación de esta base. De momento, Yolima, como es una base de datos de momento interna nuestra, ¿no? Que lo que alimenta es a preguntas, a preguntas nuestras internas que sí que podéis elevar vosotros, pero que somos nosotros los vehiculizadores de esas preguntas, ¿no? No nos hemos encontrado con esas barreras que comentas, porque no es todavía una base de datos federada abierta a toda la comunidad, ¿no? Esa es la ambición, realmente. Por eso se ha traído esta spin-off, o sea, se ha abierto esta spin-off en Europa, ¿no? Para poder manejar el marco regulatorio europeo, ¿no? Y ya veremos cómo lo vamos salvando hasta que eso sea una realidad, que será de aquí a 2 años. Esa es la ambición, que en 2 años ya sí que tenga un uso por parte de toda la comunidad. Ya veremos con qué niveles de acceso, para qué de perfiles. De momento sí que podemos ayudaros en ese diseño de estudios, haciendo preguntas concretas y, por ejemplo, os explico algún caso concreto sin explicar el fármaco, pero del uso real que está teniendo ya esa base de datos es, por ejemplo, en el NICE, ¿no? En la agencia de UK, pues no aprobaban un fármaco, pese a ver ese mismo fármaco estar aprobado en otras indicaciones, porque no estaba clara la seguridad del fármaco en una corte de pacientes con una cardiopatía, ¿no? Entonces, como no había datos concretos, pues no aprobaban esa indicación ese fármaco para esa nueva indicación. Pues puedes hacer la interrogación a esta base de datos, como es 3 millones de informes, para resolver esa duda que tenía la agencia reguladora en cuanto a dar el ok a esa indicación. O sea que se está utilizando ya hoy en el día a día para dar acceso a más fármacos, a más innovación para los pacientes, pero ese nivel máximo de democratización llegará con suerte en 2 o 3 años. Fantástico. También nos hablabas para poder tener todos estos datos, obviamente tenemos que tener a los pacientes empoderados. Creo que es una palabra que utilizamos, que escuchamos mucho, los pacientes empoderados. ¿Realmente qué estrategias se pueden hacer para empoderar a los pacientes? La verdad es que lo que nosotros hacemos es, bueno, yo hablo más del caso en el que estamos más implicados en España, que es el de la oncología. Lo que sí que estamos viendo es que no hay barreras realmente de edad, ni de nivel cultural, porque donde hay un paciente que por edad o por su background tiene alguna barrera tecnológica, hay un familiar que está ahí, ¿no? Al lado para ayudarle. Pero lo que estamos viendo es que como estamos formándoles previamente al uso, ahora estamos en una fase pilotando, ¿no? La solución, como es un grupo reducido de pacientes, formamos al paciente y a la familia, formamos a la enfermedad de procesos. O sea que al final yo creo que la educación y la formación es clave, ¿no? Para conseguir esa adherencia. Y la adherencia ahora mismo en un ensayo más amplio es del 85%, que no está nada mal. O sea, y luego en este caso es un cuestionario web, o sea que no tienes que crear o facilitar un dispositivo al paciente, ¿no? Pero sí, vamos a tener que ir salvando barreras de cómo, si dispone o no dispone de ese dispositivo, porque claro, muchas veces va a necesitar, ¿no? un canal digital, ¿no? Para comunicarse. O sea, eso vamos a tener que ir viéndolo, pero a nivel de infraestructura nacional, yo creo, ¿no? Con políticas de gobierno, de ministerio, de sanidad. Sí, sí, realmente totalmente de acuerdo. Y lo que tú dices, a veces tenemos unas ideas preconcebidas de que hay ciertas barreras que realmente cuando vamos a la práctica, no, los pacientes se buscan la vida y hacen y sorprenden todo lo generosos que son con el sistema y todo lo que aportan y lo disponibles que están para ayudarnos a mejorar. Y todas las capacidades y la resiliencia que tenemos realmente es increíble. Pues muy bien. ¿Quieres decir algo más, Judith? Sí, porque ahora escuchándoos un poco a todos, ¿no? Entre el gran montón de datos del que estaba hablando el doctor Escobar que se recaban mediante las imágenes y ahora esta nueva creación, ¿no? De esta base de datos que contiene todo el paciente, quisiera también, bueno, a raíz de mi trayectoria profesional, gracias a los estudios de doctorado y ahora en los aspectos que me estoy formando en farmacoepidemiología, he tenido ocasión de familiarizarme con, bueno, real world data,
de varios entornos de Europa, millones de datos, distintos países. Y entonces, aparte de dar el contexto de que la transformación esta digital es ahora algo novedoso, que tiene que ir de ahora para adelante, quiero dar la perspectiva que también es algo que tiene que ocurrir ahora, pero mirando en lo que pasó atrás. ¿Y eso por qué lo digo? Porque realmente existen montones, millones, billones de datos que están ya registrados, que ya los sistemas sanitarios tienen y que están allí remanentes. Es decir, que aún no han podido ser explotables porque hasta ahora no teníamos tecnologías para poder abordar toda esta gran cantidad, poder sacar conclusiones médicas que ayuden a la toma de decisiones y que ayuden, pues, a, por ejemplo, detectar, predecir diagnósticos en personas. Entonces, algunas de las herramientas que están ocurriendo hoy en día, por ejemplo, el Natural Language Processing, hasta ahora muchos diagnósticos están, como todos sabemos, escritos en la historia clínica, pero como no son un dato que está introducido de manera estructurada, si algo no está estructurado, es muy difícil analizarlo. Y, por ejemplo, esta tecnología ahora pues, va a permitir estructurarlo, los datos que ya tenemos recabados, porque sería una tontería empezar ahora desde cero, tenemos que ser conscientes de lo que ya tenemos para poder explotarlo y así poder sacar conclusiones clínicas. Porque, de hecho, gracias a este Natural Language Processing podemos tanto estandarizar, estructurar todos los datos que están ahora en forma de texto libre, en textos médicos, textos farmacéuticos, textos científicos, y a partir de allí aplicar estos análisis masivos del real world data para acabar sacando conclusiones, ¿no? A preguntas específicas, como decías, o para la aprobación de nuevos fármacos. De hecho, una de las cosas que puede permitir esta gran trayectoria en el pasado de datos que tenemos es, igual que los algoritmos en IA en las imágenes radiológicas buscan predecir, detectar más tempranamente diagnósticos, ver patrones de evolución de estos datos en distintos pacientes con toda su historia, tanto farmacológica como clínica, para predecir, por ejemplo, cómo ese paciente va a responder a un tratamiento. Cómo subpoblaciones de pacientes que pueden responder mejor a ciertas terapias o a otras, o pacientes que seguramente tendrán más riesgo de desarrollar una enfermedad. Y así propiciar todo lo que es la detección precoz, el early diagnosis y, bueno, predicción. Y personalizada. Y Exacto. medicina personalizada. Por ahí definitivamente van los tiros. Tú hablas un poco de la curva, ¿no? Hemos estado mucho tiempo hablando digitalización, datos, pero ya está aquí, ya vemos que ya empieza a repuntar esa curva y a poder aplicar con todo lo que veníamos acumulando. Creo que ya tenemos la tecnología suficiente y el trigger y los cerebros para que todo esto de verdad se convierta en la realidad. Manel, preocupación de muchos clínicos y de muchos pacientes. ¿Ya no volveremos a hablar con el médico y los médicos? ¿Se acabarán los médicos? Primero déjame que te conteste la pregunta que me has dejado antes, ¿no? Que me encanta que me la hagan. Que es, oye, y entonces la inteligencia artificial va a acabar con los radiólogos, ¿no? Van a Por aquí desaparecer, va. ¿no? Los especialistas en imagen. Y yo contesto con otra pregunta. Todas estas herramientas de inteligencia artificial que van a ser capaces de ayudar, juntando todos los datos, a dar un diagnóstico, ¿van a acabar con los médicos clínicos? Esa es la respuesta que yo doy, ¿vale? Dicho esto, me gustaría recalcar que llevamos, digamos, en la medicina moderna, pues más de un siglo, ¿no? Podríamos considerar la medicina moderna, o un siglo aproximadamente, ¿no? Donde ha habido una evolución tendente a, digamos, la tecnificación de algún modo, ¿no? Hemos ido evolucionando la medicina moderna durante estos 100 años, introduciendo innovaciones tecnológicas e innovaciones farmacológicas, innovaciones de procedimientos. ¿Sí? Pero básicamente, un hospital del siglo XXI está organizado de modo muy parecido a un hospital del siglo XX. Básicamente, si lo analizamos en esencia. Es decir, los pacientes llegan, ¿no?, por urgencias o vienen derivados de otro profesional. Tenemos las consultas externas, que ya las teníamos hace 80 años. Tenemos los quirófanos, que ya los teníamos hace 80 años. Tenemos las hospitalizaciones, que las hemos ido mejorando, ¿eh? Antes eran salas de 20 y ahora pues son casi en todos sitios casi individualizadas, ¿no? O mucho de 2 pacientes y tal. Pero toda nuestra estructura es básicamente igual.
la formación de los profesionales del sistema sanitario en estos 100 años básicamente se mantiene igual. La carrera de medicina, con sus años de medicina, las especializaciones, enfermería, que ahora es grado, pero que básicamente tal. Los roles dentro del sistema sanitario no han variado, ¿no? Los médicos, enfermería, técnicos, auxiliares. Por tanto, en esencia, a pesar del grado de excelencia por la tecnificación que hemos alcanzado, no hemos hecho todavía nuestra revolución industrial. En mi opinión, la transformación digital y la llegada de los algoritmos a todos los ámbitos del sector de salud van a ser la auténtica revolución industrial del sector de salud. Y esto es lo que todavía creo que no somos conscientes. Porque fijaos, estamos hablando de que el patient journey que decía Judith, ¿no? Evidentemente el paciente va a ser el centro, pero nos vamos a comunicar con el paciente de maneras que no son las tradicionales, que no las hemos utilizado hasta ahora. Que todo eso tiene sus dificultades, vamos a tener que saltar barreras, ¿no? De los profesionales y de los pacientes. Pero esas maneras de comunicación abren nuevas vías. Hablábamos de la recogida de datos, ¿no? De todos los datos que tenemos, más todos los datos que van a generar los dispositivos que les vamos a colocar a los pacientes en su casa. El reloj que les va a coger determinadas constantes, tal. Y todos esos datos, evidentemente, el ser humano no los puede procesar. Los tienen que procesar algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Pero los profesionales sanitarios tenemos que ser conscientes de que nuestra manera de trabajar y los roles que desempeñábamos hasta ahora van a tener que cambiar. No van a poder seguir siendo los mismos. Ni a nivel de formación, como hablábamos antes, ni a nivel de incorporación de otros perfiles en el sistema sanitario. Los hospitales se van a llenar de ingenieros y perfiles de este estilo. Por tanto, cuando hablamos de transformación digital, hemos de dejar de lado el pensar en el ejemplo concreto de la app que vamos a hacer o del IoT, ¿no? Del Internet of Things, del wearable que le vamos a poner al paciente, y pensar en términos de sistema. Porque la transformación que nos viene, insisto, en mi opinión, es la auténtica revolución industrial del sector salud que nunca se ha producido. Porque nuestra cadena de producción básicamente sigue siendo la misma que hace un siglo. Y eso es lo que sí que de verdad nos va a impactar. Y cuanto antes nos demos cuenta y empecemos a liderarlo desde todos los roles de la organización y de todos los niveles asistenciales del sistema de salud, mejor lo podremos orientar. Porque si no, igual que como ciudadanos hemos ya tirado la toalla y cedido todos nuestros datos y nuestras vidas a grandes multinacionales tecnológicas, en el sector salud nos puede pasar lo mismo. Por tanto, yo desde aquí me gustaría reclamar ese protagonismo de los profesionales a la hora de asumir. Y respecto a lo que decías, la pandemia ha acelerado muchísimo la digitalización, o al menos la comunicación digital, ¿no? La no presencialidad de pacientes nos ha hecho tirar de aquello que todos nos rasgábamos las vestiduras. Yo no puedo ver un paciente a través de una cámara, yo no lo puedo tratar. Esto lo ha acelerado. Pero ojo, porque probablemente asistamos en el futuro, a medida que se vayan implantando las tecnologías digitales, a una demanda de los propios pacientes y de los ciudadanos de un mayor trato humano que la pantalla no lo va a poder proporcionar. Por tanto, ese equilibrio entre la emergencia de la transformación digital y conservar los valores de lo que significa tener cura, ¿no? Curar a los pacientes, va a haber que ser capaces de mantenerlo y no va a ser fácil, en mi opinión. Transformación sistémica requiere innovación sistémica, obviamente. Mentes abiertas y muchos cambios que se avecinan para los que todos los estamentos tenemos que estar preparados. Nos hubiera encantado poder tener aquí a más personas en esta mesa porque quisiéramos escuchar qué opinan los pacientes. Tenemos diferentes ramas de salud, pero también nos encantaría escuchar cómo está haciendo enfermería esta transformación. Yo creo que ahora sí nos da tiempo, que vamos bien, a la ronda de preguntas. Nos encantaría también ver toda la opinión de vosotros que estáis allí. Antes de pasar a las preguntas que seguro que tenéis, a mí me gustaría también preguntarle un poco a Judith. Con todas esas barreras que os habéis encontrado, realmente tampoco habéis hablado de otro tipo de barreras como las barreras económicas, por ejemplo.
¿Hay problemas para implementación de toda esta transformación digital a nivel de recursos en términos económicos, otro tipo de recursos? Ostras, pregunta muy interesante y muy transversal la que dices. De hecho, si cualquiera los puede responder, Manel está aquí con la cabeza Sí. que... Para que conteste Judith. Para rebatirme. No, No, perfecto. solo quería decir, es una frase muy americana, ¿no? Los americanos cuando quieren reconocer si un proyecto, ¿no?, determinado tiene realmente valor para esa sociedad o para esa organización, utilizan la frase show me the money, enséñame el dinero. Es decir, si queremos transformar digitalmente, tenemos que poner grandes cantidades de recursos en eso. Era provocadora la pregunta, iba por aquí. Sí, ¿Tú qué y piensas? realmente esta gran cantidad de recursos que tenemos que poner en un inicio, realmente sin perder el foco en la medicina basada en el valor, ¿qué significará a la larga? Tenemos que hacer ahora un esfuerzo muy intenso para que a la larga acabe siendo coste efectivo, poniéndonos desde un punto de vista, ¿no?, más económico, porque aunque ahora tengamos que invertir mucho en tecnologías, en personal formado al respecto, a la larga todo esto agilizará procesos, permitirá el abaratimiento de procesos también, permitirá llegar a mucha más gente y esto también para mejorar todo lo que es su bienestar, el bienestar, diagnosticar antes las personas para que acaben teniendo una mejor calidad de vida. Y una mejor calidad de vida, ¿qué significa? Que este paciente requerirá tal vez menos atención sanitaria, menos gasto en pruebas diagnósticas, menos gasto en otros aspectos de su vida. Significará que al tener una mejor calidad puede ser más activo laboralmente. Así que, por ejemplo, podrá cuidar de familiares, no condicionar a familiares que cuiden de él y, por tanto, más actividad laboral y económica, ¿no?, desde lo que es el estrato de la población, no solo de la salud. Así que es como se tiene que ver como una inversión a largo plazo. Pero también es verdad que requerirá un esfuerzo muy fuerte ahora y tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de hacer esta transformación porque, como se ha visto en la pandemia, que hay mucha heterogeneidad entre países desarrollados y subdesarrollados donde llega la vacuna, puede pasar lo mismo con la digitalización. Puede pasar que ciertos países, ciertos colectivos se queden atrás solo por el tema económico y tenemos que pensar muy bien todo este proceso, anticiparnos al efecto que pueda tener ante estas poblaciones para evitar que pase otra vez este gran gap económico entre países. Porque de hecho es una arma de doble filo que puede condicionar esto, pero por otro lado la digitalización puede facilitar mucho el alcance a áreas rurales. Por ejemplo, en Sudamérica, donde las distancias son tan grandes, igual tienen centros sanitarios más concentrados en áreas más pobladas, podremos llegar, si están digitalizados, a pacientes sin necesidad de que vengan al hospital, atenderles adecuadamente, ofrecerles ayuda, tratamientos, llegar mucho más a los pacientes a distancia. Muy Y al bien, entorno rural. has resumido muy bien la medicina basada en el valor, básicamente, enfocada en que todo esto sea de valor, tanto para tener los resultados, pero desde todas las perspectivas. Lo has resumido perfectamente. Yolima, yo quería añadir que ahí es donde está quizás en nuestro papel también el de la industria, ¿no?, en ayudaros en esas colaboraciones público-privadas, porque la generación de evidencia, no solo médica, sino también económica, ¿no?, y para el impulso de esos modelos de financiación basados en resultados, ¿no?, es una manera de agilizar el acceso a esas herramientas, ¿no? Y es ahí donde creo que debemos trabajar juntos, sobre todo, hay muchas más áreas, pero para generar ese conocimiento que ayude a que las autoridades, ¿no?, los reguladores y los pagadores tomen las decisiones, porque creo que inicialmente sí que se requiere un acto de fe por parte del gobierno, de los gobiernos, en crear esas infraestructuras y capacitar al ecosistema, ¿no? Y eso es una inversión la pregunta que me hacías antes, Yolima, de oye, ¿y los pacientes van a estar preparados y empoderados digitalmente de verdad? ¿No? ¿Van a tener los dispositivos que necesitan? Pues eso es un acto de fe inicial, pero si damos algún dato, ¿no?, que sugiera por dónde van ese análisis coste-efectividad, pues va a ayudar a que eso suceda antes, ¿no? Y en ese caso los fondos europeos parece que van, ¿no? También por aquí. Van a ir Sí, por ahí, ¿no? muy bien, sí, de hecho te iba a preguntar eso, ¿cómo veías que aportaba la colaboración público-privada? Porque realmente cuando hablamos de
cambio sistémico, de innovación sistémica y de formas de pensar diferente, creo que también hay formas de unirnos y de hacer cosas de otra manera para poder potenciar y ayudar a desarrollar todo ese tema de la digitalización. Ya lo has resumido muy bien. Tenemos que ir de la mano todos los actores para darle un impulso a todo esto, porque probablemente sí que necesitamos inicialmente una inversión importante, no solo en dinero, sino en recursos en general, pero todo esto vale la pena por la medicina basada en el valor. Vamos a abrir a unas preguntas del público. Las personas que estén online, si la gente de comunicación me puede pasar las preguntas, yo las leeré aquí. Y quienes estén aquí acompañándonos presencialmente, pues levantan la mano. Yolima, ¿sí? por parte de las personas que están conectadas en directo no hay preguntas de momento. Por ahora, ¿vale? Si hubiera alguna, yo la anuncio y Gracias, os Cristina. te las Tenemos pongo. 2 manos levantadas. Por aquí una, te van a llevar el micrófono y luego tenemos otra en la parte de atrás. Veo muy mal de lejos, o sea que si, de hecho, si sois personas que conozco, perdonad que no los nombre porque no veo nada. Sí, hola, buenos días. Bueno, primero enhorabuena por la semana. El contenido es muy interesante. Yo quiero plantear una hipótesis que necesita una respuesta porque es un reto que se va a plantear en un futuro. Se trata de evitar que haya gaps entre los propios trabajadores sanitarios. Yo os puedo calificar a vosotros tres como hiperespecialistas, porque tenéis un amplio conocimiento de lo que es la inteligencia artificial. Puede haber un segundo segmento de hospitales intermedios como el Hospital de Tarragona, y después hay otro grupo profesional que es el médico de familia que está en un pueblo alejado como puede ser Batea. Entonces, quiero aprovechar un concepto de Teresa, que es el planteamiento holístico, para que puedan comprender la inteligencia artificial todos los trabajadores sanitarios y para que avance esta revolución que estás proponiendo, Manel. Pienso que todos los trabajadores sanitarios tienen que tener conocimiento de lo que es programar. Programar en R, programar en Python, bueno, Julia viene muy fuerte, para que comprendan lo que es un árbol de toma de decisiones no supervisado y que pueda estructurarse todo este proyecto que tenéis hacia el sanitario, ¿no? Y aquí la industria pues, tiene un guante que recoger, que es que todos los sanitarios deben saber programar. Y se comprendería muchísimo más este avance. Y es otro concepto que ha salido en la reunión. La carrera universitaria pues, se tendría que reformar. La carrera de medicina se tiene que hacer una mezcla muy fuerte en un futuro con informática para poder desarrollar este concepto. ¿Qué es lo que tenéis previsto en cuanto a formación de programación a cualquier trabajador sanitario? Gracias. Manel. Voy a tratar de contestarte primero con un ejemplo y luego con una argumentación. ¿Cuánta gente conoces dentro del sector sanitario y no sanitario que utilice un smartphone y que sepa programar en Android o en iOS? Por tanto, una cosa es que los profesionales del ámbito sanitario de cualquier nivel asistencial, ¿no? Desde el hospital terciario hasta la atención primaria o el médico de pueblo, que todavía hay gente que aguanta, ¿no? Esa profesión preciosa que es estar en médico de pueblo, vayan a ser usuarios de las herramientas basadas en inteligencia artificial. Y una cosa distinta es que necesiten saber programación. Son cosas diferentes. Por otro lado, preguntabas si en la formación, en este caso de la licenciatura de medicina, sería interesante empezar a introducir, y ahí sí que te doy la razón, creo que la formación de grado en medicina debería empezar a introducir elementos que estén relacionados con, digamos, las tecnologías digitales, para que los profesionales puedan llegar antes a adoptar, ¿no? Porque en las innovaciones tecnológicas están los early adopters, o sea, la gente que lo hace muy rápido, por lo que sea, y la gente que no. Pues vamos a formar a nuestros profesionales sanitarios para que todos sean early adopters de algún modo, ¿no? Pero para eso, en mi modesta opinión, no hace falta saber programación.
nosotros en Radiología aquí en el Valle, por poner un ejemplo, tenemos proyectos de inteligencia artificial y no sabemos programación en Python. Hay algún radiólogo que sí, porque por su cuenta de riesgo quiere aprenderlo, pero no es imprescindible. No sé si he contestado a lo que planteaba. Bueno, creo que tenemos otra pregunta aquí atrás. Tenemos dos. Una persona con bata y luego otra persona atrás. Se tiene que plantear lo de los perfiles profesionales, a ver cómo introducimos todas estas cosas en la formación definitivamente a todos los niveles, desde la carrera hasta la hora de implementarlo con los profesionales que ya tenemos. Es algo en lo que tenemos que pensar. Muchísimas gracias por la pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Me ha gustado mucho la presentación y en efecto coincido con que la transformación digital es un tema sistémico para el cual, digamos que todos estamos encaminados a tener o formar parte, digamos, de la solución, ¿no? Y en este sentido quería comentar, digamos, habéis hablado de la medicina basada en el valor, ¿no? También el concepto de la compra basada en el valor es una herramienta, digamos, desde el punto de vista de la compra pública innovadora, que nos permite también definir desde la perspectiva de los ciudadanos, de la demanda, de los profesionales, de los pacientes, cuáles son estos retos a nivel sistémico que tenemos para plantear entonces esas necesidades de una manera que se pongan, digamos, a disposición de un mecanismo que va a parar a que la industria pueda aportar sus soluciones, ¿no? Y en este sentido yo creo que es importante, pues eso, que entendamos de qué manera podemos participar en estos procesos y que esas herramientas desde la perspectiva también de la política más macro es una estrategia por la cual se ha apostado, ¿no? Entonces que también en ese sentido pues es una manera en la que podemos participar. Definitivamente, muchas gracias. Todos estos modelos de compra innovadora son cosas que nos van a ayudar también a fomentar todo ese desarrollo. ¿Querías añadir algo, Judith? Sí, respecto a esto de la compra innovadora, ¿no? Ahora podemos estar pensando en hacer ciertos aparatos, en ciertos medicamentos, pero esta compra en el futuro será compra de scripts de algoritmos, por ejemplo, compra de herramientas más abstractas, ¿no? Compra de herramientas, códigos de IA, de un determinado algoritmo para detectar tal cosa, tal otra. Creo que la comercialización de algoritmos y de herramientas de Natural Language Processing entrarán en juego en esta compra basada en el valor que mencionas. Seguramente, siempre basado en los resultados. Esto es lo que no podemos olvidar. Nos quedan un minuto para una última pregunta que creo que teníamos allá atrás antes de concluir la mesa. ¿Verdad que sí? Adelante. Vi una mano levantada allí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Venga. La última. Aprovecha. Bueno, es un poco para acabar la fiesta. Es el cómo lo pagamos todo esto, ¿no? Porque todos vemos la necesidad, ¿no? De una gran inversión, pero la realidad política y económica de nuestro país, como mínimo, no es muy halagüeña. Ahora han entrado algunos fondos FEDER, tenemos algunas inversiones potentes, pero por lo que ya se va oyendo, 2023 ya no será así, ¿no? Por lo que se va oyendo. Entonces, esta realidad de esta grandiosa inversión que deberíamos hacer, porque si hay que reestructurarlo todo, que yo estoy de acuerdo con el doctor Escobar, que hay que hacer una revolución muy grande, y las revoluciones grandes cuestan mucho dinero, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto creéis que siempre quizá nos hemos ido como muy reinventando, ¿no? En el sector salud siempre ha habido mucho dinero, pero quizá sin la unión, ¿no? De todo un proyecto así de digitalización transversal. Siempre ha habido grandes proyectos, pues el de oncología, que hace un gran proyecto, ¿no? Pero todo muy separado. No sé cómo se podrían juntar estos recursos, los pocos que estén, que sean más efectivos. ¿Alguna sugerencia, Andreu, tú mismo? Yo mal. Yo tengo la pregunta del la gente millón. pregunta, Si que tuviera tiene la ideas. respuesta me iría a Pedro Sánchez, ¿no? Le diría, mira, tengo la solución. Enlazando con la pregunta anterior, yo te diría que tenemos que ser capaces desde el sistema sanitario de demostrar que la medicina basada en valor va a ser mucho más efectiva y va a tener más valor si la transformamos digitalmente. De manera que si nosotros empezamos a demostrar eso, que se puede hacer con muchos proyectos pequeños en muchos sitios, es que incluso necesitaremos a la larga, como se comentaba antes, menos recursos para aplicar al sistema en otras áreas. Por tanto, no creo que la financiación
de toda esa transformación digital tenga que ser un gran problema si se demuestra que vamos hacia una medicina basada en valor que por otro lado va a ahorrar recursos al sistema. Creo que ahí es donde está la clave. Evidencias, tienes razón. Tenemos que cerrar aquí. Invito a los ponentes a que me digas una frase que queréis que la gente se lleve para sus casas de cierre, Teresa. Yo la verdad es que hacia la visión, ¿no? que tenemos tan ambiciosa, ¿no? Tan maravillosa de que a 5 o 7 años vista, bueno, no el paciente, incluso la persona antes de ser paciente sea el driver, ¿no? de lo que suceda en cuanto a salud, creo que exige, o sea, que esa persona vaya buscando más bien una medicina preventiva que una medicina intervencionista. Creo que exige, como ya he dicho antes, de una colaboración, de una suma de todos los talentos, de ser creativos, disruptivos, valientes a la hora de proponer proyectos y movilizar, ¿no? Que sucedan las cosas. Yo diría eso, colaboración sobre todo, por encima de todo, ¿no? Colaboración. Judith. Para mí diría que, sacando como resumen, ¿no? de todas las presentaciones que hemos ido viendo hoy, es que la transformación digital es algo que debe ser multidisciplinar, que vaya a revertir en el propio individuo. Es decir, tenemos que digitalizarnos, pero para revertir en nosotros mismos, pero debe ser algo que hagamos anticipando el impacto que pueda tener y después que sea algo que se haga ya estructurado para que después sea analizable, explotable para sacar conclusiones clínicas. Muy bien, evidencia también. Manuel. Yo intentaré ser más escueto. La transformación digital es la revolución industrial del sector salud. Muy bien. Este va a ser el titular con el que vamos a cerrar. Agradecer a todos vosotros los que estáis aquí, a los que nos acompañaron online. Ya tenéis nuestros contactos, cualquier pregunta, cualquier aportación, pues encantados de seguir debatiendo luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.